Bueno, me anotaron en todos los paneles del final del día. A mí me tocó participar en lo que fue la reunión del G20 en China hace 2 años. Era mi primera experiencia y, bueno, había algunos representantes del sector. Estoy hablando del sector agroindustrial. Y voy a esperar porque ya está. Había algunos representantes del sector agroindustrial, pero había representantes de otros sectores de la economía que cuando yo empecé a preguntar realmente no sabía demasiado, voy a ser totalmente sincero, había leído algo, pero no tenía la dimensión ni la magnitud de lo que significaba esto del G20, ¿no? Y en esas charlas de pasillo encontraba gente que me dijo, no, yo es mi número, no sé, 10, 11, desde la primera reunión, vengo sistemáticamente, porque acá, en esta reunión de líderes, como no es un ámbito de negociación, sino que es un ámbito justamente de líderes, es donde hay que venir con los temas que tiene cada país, porque lo que acuerdan estos líderes después impactan en las negociaciones. Realmente me sorprendió, me di cuenta, y ya esta experiencia la había vivido unos años antes yendo a IDEA, otro lugar, ¿no?, de un ámbito empresario, y cuando hacen una encuesta, creo que éramos, Daniel, no sé si el 3% de los presentes. Entonces, bueno, entonces, ¿por qué vamos a cerrar con esto? Porque reconocemos el valor que tiene lo que está impulsando el gobierno del presidente Macri. Insertarnos al mundo, a un mundo obviamente que tiene reglas primero de trayectoria, de confiabilidad, de transparencia, y nosotros tenemos que venir a recomponer ciertas conductas pasadas. Es un trabajo, todo lo que es trabajo internacional parece que es turismo. Lo único de turismo que tiene son las horas de avión. Después no hay ninguna cuota de turismo en eso. Entonces, es un esfuerzo que hace tanto el sector público como el privado, y lo reconocemos desde Maizar. Entonces queremos escuchar ahora con los 2 representantes, y voy a hacer yo la breve introducción. Argentina, digamos, tiene la presidencia de lo que es el G20, que es la parte de gobiernos, la G de government, y el B, que es la parte de business, la parte de empresarios. Entonces, yo le voy a pedir primero a Silvia Meister que nos explique por qué, o sea, qué significa esto y cuál es, después hay algunas preguntas, ¿no?, durante el desarrollo. Y después le voy a pedir a Daniel Pellegrina, que como miembro y presidente de la Sociedad Rural integra ese grupo de los 6, que son los que están también, ¿no?, organizando toda la parte empresaria. Entonces, 26 creo que hubo cancilleres estos días, más una ronda de empresarios donde escuché una declaración de Daniel Pellegrina que dijo, bueno, si el tipo de cambio, ¿no?, va por el ascensor, los costos vayan por la escalera. Así que, bueno, un gusto de poder cerrar. Abrimos, digamos, con temas muy coyunturales, como decíamos, y ahora estamos viendo esto, la oportunidad de Argentina de participar en este concierto de líderes. Silvia, muchas gracias. Un micrófono. Acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. ¿Hay que hablar más fuerte? Bueno, ahí me van a perdonar porque estoy con dolor de garganta y estoy comiendo un caramelo. Pero bien, como decía Alfredo, yo traje un pequeño PowerPoint para que no se me duerman todos mientras hablo.
¿Qué es el G20? Voy a ser muy sucinta. El G20 es una reunión de líderes de países, de estados, que se reúnen a partir del 99 para dar una solución, una salida a la crisis de los países asiáticos. Y se reúnen en ese momento fundamentalmente los ministros de Economía y los presidentes de bancos centrales, justamente para dar una salida financiera a la crisis de los países asiáticos. Estas reuniones se vienen repitiendo consecutivamente para llegar al 2008 con la crisis de las hipotecas, que abarca la economía mundial y sume a muchos países en una crisis económica importante. Ahí es donde se resuelve, entre los países centrales, incorporar otra temática más allá de la estrictamente financiera, y se decide que no solo se reunieran los ministros de Economía y presidentes de bancos centrales, sino ampliar la temática, que vamos a ver un poquito más adelante, y a su vez sumar, más allá de los países que conformaban en ese momento el G8, sumar a países emergentes para que esta coordinación de políticas internacionales tuviera mayor eco en el mundo y se pudieran establecer líneas políticas con mayor amplitud y receptividad que las que venía llevando hasta ese momento el G8. Es así como la Argentina, como Brasil, pasamos a sentarnos en esta mesa de élite, donde están los actores más importantes del sistema internacional. La Argentina, la presidencia del G20 se va decidiendo de acuerdo a los grupos en los que está dividido el G20. Este año le toca a la Argentina. Ahí sí podemos ver, por favor, los países que lo integran. Son 19 estados y la Unión Europea. Como verán, hay varios países que conforman la Unión Europea que están dentro del G20 porque eran los que conformaban con anterioridad el G8. Si podemos ir a la próxima filmina, el del impacto global del G20. Como verán, estos países que conforman, que abarcan la mayor parte de las economías de impacto global, abarcan el 85% del Producto Bruto, el 66% de la población mundial, el 75% del comercio internacional y el 80% de las inversiones globales. El G20 no tiene una estructura física, no tiene un lugar físico, no tiene una secretaría, no tiene un presidente vitalicio. Las presidencias van rotando año por año. Este año es de la Argentina, el año pasado lo tuvo Alemania la presidencia y el año que viene la tendrá Japón. La importancia de que la Argentina esté sentada en esta mesa es porque puede participar en la coordinación de las políticas mundiales y, como bien decía Alfredo, y habiendo escuchado lo que decían mis antecesores, veo que todo tiene que ver con todo. Y como ya van a ver cuando vean los temas que eligió la Argentina para dar impulso al G20, en las prioridades que eligió la Argentina están tocados de alguna manera ustedes y los temas que venían desarrollando los expositores anteriores. La importancia de la presidencia la Argentina tiene la posibilidad de poner estas prioridades sobre la mesa y de que estas prioridades después sean receptadas por cada grupo de trabajo y que den una señal
para la coordinación de políticas de los 19 estados y la Unión Europea. La Argentina eligió el futuro del trabajo porque, como ustedes sabrán, para antes del 2030, antes del 2030, entre el 60 y el 70% de la mano de obra va a estar automatizada. Este es un porcentaje muy importante. Esto está directamente relacionado a la educación, a la formación de la fuerza de trabajo, y no escapa de ustedes que si tenemos el 70% de la fuerza de trabajo automatizada, algo va a haber que hacer con esa gente que queda fuera de un puesto de trabajo clásico. De ahí la importancia de la formación continua, y de hecho la educación es uno de los grupos de trabajo del G20. La otra prioridad que eligió la Argentina es la infraestructura para el desarrollo. Esto es incluso uno de los temas del gobierno del presidente Macri, el invertir en infraestructura. No hay posibilidad desde el punto de vista de ustedes, fundamentalmente, no hay posibilidad de sacar la cosecha, no hay posibilidad de llevar hacienda a los mercados si no hay rutas, puentes, si no hay una mejor conectividad de internet, telefónica. Y para esto, uno de los temas que está en discusión es justamente la inversión y la inversión público-privada. Esto es uno de los temas que se discute. Justamente otro de los grupos de trabajo del G20 es el desarrollo y las inversiones. Y la tercera prioridad que elige la Argentina es un futuro alimentario sostenible. Hasta el año 2014, el nivel de alimentación de la población mundial había ido subiendo. A partir del año 2014 se empieza a notar, según las estadísticas de Naciones Unidas, una mengua en la capacidad de conseguir alimentos en la población mundial. El futuro alimentario sostenible apunta a una seguridad alimentaria. Y justamente uno de los temas que mencionaron los expositores anteriores y que está tratado en el G20 es el futuro de los suelos. La desertificación de los suelos en los países en desarrollo y la imposibilidad de producir alimentos si no hay una preservación del suelo, y esto está ligado estrechamente con el cambio climático y con nuevas tecnologías que logren detener la pérdida de productividad de los suelos. ¿Podemos pasar a los grupos, por favor? Estos son los grupos de trabajo que a lo largo de las presidencias tienen a su cargo la discusión de los temas. Como les hablaba, en educación estamos viendo la educación en primera infancia. De todas maneras, vayamos pasando, así no se hace tampoco muy largo. ¿Podemos volver a las áreas de trabajo? Ahí. Yo hablo sobre las áreas, no es necesario ir a cada filmina. En empleo, el empleo está estrechamente ligado a la educación, como mencionaba, a los cambios que va produciendo la informatización y la automatización en algunos sectores, y a las nuevas características que tiene el empleo en algunas regiones, que lleva a una nueva forma de trabajo esclavo.
En transiciones energéticas tenemos a una Europa muy preocupada por las energías limpias. En sustentabilidad climática, el gran tema es lo que se discutió en París, y aquí también hay una divisoria de aguas entre los firmantes del Acuerdo de París y los que no lo firmaron. De todas maneras, el objetivo de la Argentina como presidencia es lograr un consenso en las negociaciones. En salud, uno de los grandes temas que también está ligado al tema de agricultura es la resistencia antimicrobiana. En desarrollo, fundamentalmente, es la inclusión de los más humildes y de los más necesitados que van quedando fuera del mercado, un desarrollo inclusivo. En economía digital, esa es la gran vedette, tanto en el G20 como en la OMC. Hay pocas reglas en el mundo. No hay una protección al consumidor internacional. Este es el gran problema al que se enfrentan los consumidores en una economía digital. Y el otro gran tema, la otra gran vedette es que en realidad la economía digital, o a partir de la economía digital, cada vez se pueden comercializar más cosas. Imagínense que todo aquello que es, esto tiene que ver también con las fronteras, los aranceles y quién paga qué y dónde. Imagínense que ahora con las impresoras 3D uno puede vender un proyecto, el diseño de una casa, el diseño de un arma, el diseño de un tractor, y yo lo imprimo del otro lado de la frontera. El futuro de esta tecnología todavía es incierto, y el mayor desafío que encuentran los países es legislar para esta economía digital que va más rápido que las legislaciones nacionales. Bueno, y como decía, el gran tema aquí es la protección al consumidor, que no hay una protección al consumidor internacional, ¿no? Este es uno de los grandes temas en discusión. En anticorrupción, ustedes ya saben que la Argentina ha ido cada vez firmando mayor cantidad de acuerdos para evitar los paraísos fiscales, para tener un intercambio fluido de datos fiscales de ciudadanos en otros países, que disminuya el movimiento de dinero en cuentas en paraísos fiscales. Y luego vayamos a agricultura, que es el tema que los abarca a ustedes, y ahí el gran tema es el uso de los suelos, qué tipo de tecnología se va a utilizar, qué tipo de semilla, qué tipo de insumos, y cómo conservo el suelo, y la posibilidad de tener algún tipo de sistema supranacional que pueda ir una suerte de observatorio que pueda ir dando detalle de el porcentaje de tierras que van quedando dentro o afuera de las posibilidades de cultivo en los diferentes países, y cómo atacar. Y a partir de los datos
de estos observatorios cómo atacar la pobre productividad de los suelos y derivar fondos hacia esos estudios. Me quedo finalmente comercio e inversiones. Acá hay una, lo saben todos ustedes, hay una gran disputa entre Estados Unidos y China por el comercio mundial, por el flujo de exportaciones chinas que nos toca a nosotros y toca a todos los exportadores de lleno, porque las barreras que ponga Estados Unidos para defenderse de los productos chinos nos tocan y nos van a seguir tocando a nosotros. Este es un tema que se va a ir saldando hacia fin de año para la cumbre de presidentes, pero en el que todavía hay mucha discusión sobre la mesa. Después están fuera de los grupos, estos grupos están conformados todos por funcionarios gubernamentales. Después vienen los grupos de afinidad. Si lo podés poner, donde está el B20, el business de negocios, el labor de trabajo, el science de la ciencia, el think tank, el think de los grupos de, de pensamiento, el W20 de mujeres y el de la juventud, el Youth 20. Dentro de los grupos de afinidad se encuentra el business que reúne a todos los empresarios. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, usamos este entonces. Alfredo y Maizar, por la invitación. Me consta la participación, la presencia de Alfredo, digamos, en estos foros y el interés que manifestó desde el primer día que vimos que a Argentina le tocaba esta tarea de presidir el G20 y todos los grupos anexos que recién acaban de describir. Y realmente, bueno, un placer poder comentarles que dentro de lo que es nuestra genética institucional, como me gusta decir a mí muchas veces, está esto de estar presente en las cuestiones internacionales y muy activos y muy atentos, porque realmente vemos que por allí pasan finalmente muchas de las cuestiones que terminan derivando en cuestiones en nuestras propias empresas. Definiciones que se toman a veces en estos grandes foros siempre terminan repercutiendo de alguna u otra manera en nuestros bolsillos, ¿no? Entonces, desde esa preocupación y con esta genética de un nacimiento de una institución como la Rural, que nace, digamos, de la mano de lo internacional, bueno, es una presencia histórica y, como bien decís, se ha participado en algunos de estos eventos anteriores, pero fundamentalmente con lo que ha sido, digamos, esta excelente oportunidad que se nos abre a Argentina de poder presidir este espacio en este momento, un momento que, como bien explicaba la doctora, nace el G20 en momentos de convulsión y el mundo hoy está en momento también de convulsión. Entonces, quizás, digamos, tenemos también la oportunidad de poner una impronta propia desde Argentina en estas circunstancias. Y ese es el desafío que tenemos. Entonces, Entonces, desde el primer momento que nace, digamos, esta alternativa y el presidente Macri designa a un chair del B20, un presidente del B20, en este caso a Daniel Funes de Rioja, esto se hace por un decreto presidencial. Daniel Funes de Rioja enseguida se da vuelta, viniendo desde el grupo de Copal de la alimentación, y nos invita al grupo de los 6 a incluirnos como co-chairs. Lo habitual era que hubiera un solo co-chair, pero bueno, Daniel tiene la iniciativa de involucrarnos a todos en este escenario organizativo. Y a partir de ahí empezamos un desafío realmente bien importante, donde estamos las 6 entidades del grupo de los 6, donde también, a diferencia de otros
espacios donde ha habido siempre un sherpa, digamos, trabajador, changarín cargador, digamos, de todo lo que tiene que ver con lo organizativo. Acá se desdobla en un sherpa más político, el caso de Fernando, una sherpa más organizativa, el caso de Carolina, con toda una organización realmente muy, muy fuerte que ahora vamos a ir develando, que tiene que ver con este caucus, digamos, que es un foro de altísimo nivel de hombres de negocios de todo el mundo. Los 150 hombres de negocios de máximas empresas del mundo se reúnen en 2 oportunidades previo a lo que es el Summit, la reunión cúlmine del Business 20, que va a ser en octubre, y previo, digamos, al trabajo que va a ser las recomendaciones que le podemos brindar a nuestros presidentes para su reunión final allá por noviembre, ¿no? Y acá una perspectiva que sí desde Argentina introdujimos en este trabajo que empezamos ya desde el año pasado, cuando fue el pasaje de mando de Alemania a Argentina. Empezar entonces a ver también cómo trabajar desde una órbita federal. Por eso se trabajó en este foro de líderes regionales. Se empezaron a buscar distintos representantes de nuestras organizaciones a nivel de todo el país. Y bueno, se propusieron entonces foros regionales. Ya hemos llevado adelante 4 foros regionales: Salta, Rosario el primero, Salta, Córdoba, la semana pasada el que vos hiciste referencia en San Juan, nos queda uno pendiente en Neuquén, y si nos da el tiempo alguno más. Pero la idea es bueno, tener entonces una llegada mucho más federal de la cuestión. Y a partir de ahí entonces la organización de las fuerzas de trabajo que bien se mencionaron antes. Algunos números, estas fuerzas de trabajo, que son 8, ahora las vamos a ver, reúnen a unos 1.200 empresarios, miembros de todos los países del B20, más los países invitados, más también países que se suman, del cual un 27% son mujeres. Representan a más de 1.000 compañías que emplean a más de 35 millones de personas, de las cuales un 34% son pymes, y es uno de los objetivos también a tener en cuenta. Las reuniones, que realmente tienen una agenda y una organización muy de relojería, bueno, van llevando entonces la cuenta de reuniones, de teleconferencias, de eventos colaterales, con más de 3.500 acreditados en todo el mundo, y con reuniones, como les dije, de los caucus de estas reuniones del grupo empresario, apuntándole al 4 y 5 de octubre, que es la reunión acá en Buenos Aires del Summit, donde se van a reunir estos 1.200 representantes de los grupos de trabajo para finalizar con la tarea que se nos ha encomendado a cada uno. Rápidamente, digamos, todo el mundo de alguna manera participa. Claramente acá tenemos un alto porcentaje de integrantes argentinos, porque eso es habitual. El país organizador, el país anfitrión, siempre tiene una prevalencia mayor de participación, pero realmente tenemos una diversidad muy grande dentro de los países del B20, más también algunos extras. Esto básicamente para mostrarles muy rápidamente lo que es la evolución acá, el trabajo que se viene haciendo en estas organizaciones internacionales, en este caso en el G20 y las fuerzas colaterales que lo ayudan al G20. Es un proceso que se va pasando de un año a otro y que de alguna manera va reflejando entonces una inercia propia de las negociaciones, que hay que tratar a veces de estar muy atentos para, bueno, en el caso de que haga falta bloquear alguna cuestión, estar atentos o, bueno, proponer nuevas cuestiones. Y acá, como bien se explicó, a partir de la presidencia argentina volvimos a retomar algo que para nosotros es esencial, que es lo que tiene que ver con los alimentos. Y hay un cambio, digamos, de visión de lo que es seguridad alimentaria a una cosa mucho más amplia, ¿no? Que esos sistemas sustentables de alimentación, con la enorme oportunidad que nos da, digamos, también este título para la Argentina, para poder demostrar lo que realmente somos y digamos, podemos ser en el futuro, ¿no? Eso que les decía del proceso, de alguna manera también tiene que ver con una troika, es decir, nosotros tenemos que tener en visión lo que pasó en el G20 anterior y en el B20 anterior, Alemania, y tenemos que estar mirando lo que le vamos a donar al próximo, que es Japón. Y en ese trabajo de los 3 equipos es donde se va de alguna manera reflejando entonces esta inercia, esta dinámica propia de la organización. 8 grupos de trabajo que fuimos buscando entonces realmente empresarios de primer nivel de Argentina que pudieran ponerse al frente de estos grupos de trabajo. Y en el caso entonces de alimentación queda en cabeza de Luis Pagani, del grupo Arcor, realmente una de las pocas empresas
quizá globales de Argentina de alimentación, con todo lo que esto entonces representa también como visión de Argentina hacia el mundo. El grupo de trabajo que les estoy presentando, que es el de alimentación sustentable, sistemas de alimentación sustentable, como dije, Luis Pagani es el chair, pero también se abre a grupos de empresas o de entidades que son los que ayudan, los vicepresidentes, los co-chairs, y en este caso también a nosotros, a la Rural, nos tocó asumir entonces una de las sillas de este grupo, porque realmente teníamos como objetivo trabajar en esto y porque realmente es donde me parece que, y nos pareció desde el origen, que podíamos realmente buscar algo que siempre hacemos en estas reuniones internacionales, incidir positivamente en la agenda que se vaya a plasmar. Entonces, grupos de empresas o, por ejemplo, el BIAC, que es una colateral de la OSD, referida, digamos, a trabajo con alimentos. Y con la enorme colaboración de especialmente los concept partners, en este caso de CREA, con los cuales estamos trabajando realmente muy codo a codo, para darles la visión que pretendemos desde el agronegocios a toda esta agenda. Empezamos entonces con un proceso que tiene que ver, digamos, con un trabajo secuencial, donde lo primero que había que hacer es definir estos sistemas de alimentación sustentable para pasar luego a los escenarios, dimensionarlo y a partir de ahí empezar a trabajar en líneas guías y en las recomendaciones para poder llegar a un documento final, un documento que tiene que ser muy sencillo para proponerle al grupo de presidentes como recomendaciones de este grupo de trabajo. Para lo que es esta definición de sistemas alimentarios sostenibles, tomamos lo que es las Naciones Unidas en su conferencia de nutrición. Y ahí básicamente, digamos, hay una enorme definición. Cada uno de estos va llevando reuniones casi semanales, donde de alguna manera le vamos dando vueltas a esta temática, que tiene que ver con proporcionar comidas nutritivas al alcance de todos, una visión social de la cuestión, una perspectiva integrada, ecosistemas, conservación, palabras que, digamos, tanto se debe haber hablado hoy en este Congreso de Maizar. Bueno, mejorando todas las técnicas ya utilizadas, pero con una visión de cadena, no solamente, digamos, de la visión de la producción, y con temas que están incluidos en la agenda, como ustedes ven ahí, la gestión de las pérdidas y los desperdicios de alimentos, como uno de los también principales temas a tener en cuenta en esto de los sistemas alimentarios sostenibles, con también una visión desde los consumidores como los principales digamos, demandantes de nuestros alimentos, ¿no? Entonces, hasta ahora, básicamente hemos casi recorrido este trayecto para llegar finalmente a esta recomendación que será, como les cuento acá, en un proceso donde arrancamos hacia fines del año pasado, pero en febrero se arrancó formalmente con los documentos que han ido evolucionando en un porcentaje que, digamos, está establecido y que, si Dios quiere, llegaremos a la reunión de la semana que viene en París con un 95% del documento ya elaborado, para finalmente, especialmente en la cumbre de ministros de Agricultura, que va a ser hacia fines de julio, coincidentes, y ahí tenemos también una ventana muy importante, institucional, nosotros la Rural, para poder recibir a esos ministros y mostrarles el agronegocio en la ventana que nos da la exposición ganadera. El escenario, los desafíos que hemos ido planteando tienen que ver con esto de producir alimentos de una manera sustentable, y allí entonces este enorme desafío de, para no muchos años, en el 2025, 8.200 millones de bocas demandando alimentos, que reportan un incremento mínimo de un 1%, un poco más de un 1% de alimentos de cereales y de carnes para esta próxima década. Y aquí, digamos, también una visión que hemos pretendido darle, una visión regional, no solamente, digamos, de Argentina, siendo que Brasil también es miembro del G20, Chile es el país que hemos invitado, hay países invitados que pueden hacerse desde el G20, y en este caso Argentina invitó a Chile, pero también, digamos, con el resto de los países, porque realmente acá lo que tenemos es que presentarnos ante el mundo como lo que podemos ser, una de las pocas regiones con un futuro realmente promisorio para desafiar estos 8.200 millones de bocas, ¿no? Algunas cuentas dicen que no dentro de muchos años, una de cada 4 toneladas de maíz, hablando de maíz, van a salir de esta región para alimentar estas bocas, 8 de cada 10 toneladas de soja, el 28% de la carne bovina, el 20% de la carne aviar, 1 de cada 2 hectáreas que se van a incorporar al proceso productivo van a ser en esta región,
y eso que decimos el bono adicional que tenemos por tener, referido a otras partes del mundo, una edad promedio baja de nuestros productores, quizá en Argentina incluso es más baja que este nivel de Latinoamérica. Un comercio como otro de los ejes a trabajar, que nos desafía permanentemente, porque allí vamos a ver que necesitamos, para garantizar esta disponibilidad y la accesibilidad de los alimentos, la infraestructura como uno de los pilares esenciales, que genere un ambiente de negocios que permita tomar las decisiones comerciales y de inversión, y básicamente esto a la luz de lo que son los efectos distorsivos que tenemos vía, digamos, restricciones que se ponen al comercio. Entonces ahí hay todo un trabajo que hay que hacer, digamos, en esa referencia. Otro de los grandes temas es esto de minimizar las pérdidas y los desperdicios. Un tercio o algo parecido a lo que se produce de alimentos en el mundo se desperdicia en el mundo también diariamente, ¿no? Son 1.300 millones de toneladas que se tiran por año, son cerca de 400.000 millones de dólares. Realmente son cifras espeluznantes, ¿no? Cuando vemos después la otra contracara de todo esto, que es el consumo saludable y responsable, donde tenemos 800 millones de personas que, digamos, pasan hambre todos los días, pero por otro lado también 600 millones de obesos y 1.900 millones de personas que tienen sobrepeso en el mundo, ¿no? Entonces, son temas que realmente nacen a la agenda y que realmente tienen que ver también con esto de mirarlo desde una perspectiva del productor al consumidor, una perspectiva de cadena. De la dimensión de todos estos ejes se fueron seleccionando 5 ejes principales: la conservación de los recursos naturales, el cambio climático, el incremento de la producción, la cooperación internacional en el comercio mundial de alimentos, la cadena de suministros de alimentos y el consumo responsable. A partir de ahí se lograron 20 temáticas a las cuales pueden abordar estos temas de distinta naturaleza, pero se seleccionaron 5. Y estas 5 son las que hoy entonces están llevando adelante la agenda del documento para poder ir reportándolo, que tiene que ver con fundamentalmente las barreras al comercio, con las pérdidas y desperdicios de alimentos, como les dije, todo lo que tiene que ver con la técnica y la transferencia de tecnología, y por supuesto los temas medioambientales, la mitigación del cambio climático y los riesgos ambientales que van de la mano de conservar los recursos y la biodiversidad. Estas son las principales líneas guías que ya están contenidas en el documento. Insisto, falta un retoque final y esto, digamos, es una macro visión, pero bueno, allí, respecto a las barreras comerciales, hemos coordinado, y algo bastante importante, esto de apoyar el enfoque multilateral, apoyar lo que es los ámbitos de la OMC y este esquema, digamos, de bajo reglas, poder tener un comercio más transparente, más abierto, justo y ordenado. Aumentar entonces también la transparencia y la regulación en el comercio para, insisto, digamos, hacerlo más ordenado, pero bajo normas de ciencia adaptadas internacionalmente. Aquí enormes desafíos que tenemos, y lo vemos también en este trabajo y en otros trabajos que hacemos institucionalmente, en referencias, por ejemplo, en otros organismos, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cuando a veces tan livianamente, sin tener normas basadas en ciencia o recomendaciones basadas en ciencia, recomiendan no consumir lácteos a los niños de menos de 3 años, o problemas como que la carne en determinados consumos va a producir efectos nocivos en la salud. Y realmente, digamos, ahí hay un trabajo enorme que hay que hacerlo, ¿no? Porque si no, las decisiones se nos vuelven en contra, como lo dije al principio, ¿no? Respecto a la sostenibilidad ambiental, bueno, el gran tema de la mitigación del cambio climático, la conservación de los recursos naturales y toda la oportunidad que de alguna manera tiene Argentina para mostrar este trabajo. Aquí les debo confesar que hemos tenido una tarea ciclópea desde las entidades de la producción, insisto, digamos, rural, CREA y algunos que también a título personal están trabajando en estos grupos de trabajo, porque la visión era totalmente distinta, digamos, era una visión mucho más, digamos, negativa. Ay, ¿qué pasó? Señor, ahí está. Una visión mucho más negativa, digamos, del aporte que hace la agricultura a esto, al cambio climático y a la pérdida de recursos naturales. Y la visión que le estamos dando es todo lo contrario, ¿no? Es decir, que de la mano de la conservación, de la mano de la mitigación, en Argentina eso puede ser un ejemplo, podemos tener entonces una adaptación a un complejo entorno que cambia y, bueno, tener entonces esta sostenibilidad que nos propone la necesidad del mundo del futuro.
Respecto a esto de las pérdidas y desperdicios, bueno, trabajar entonces como cadenas de valor. Ahí, digamos, los desperdicios no son solamente, digamos, de algunos de los eslabones de cadena. Todos tenemos que mirarnos introspectivamente y ver qué estamos aportando a esto, pero realmente esto nos desafía dentro de este marco de las economías circulares, donde podemos entonces reducir este impacto ambiental, aumentar eficiencia y proporcionar mayor seguridad alimentaria a este mundo del futuro. Desarrollo de adopción de tecnología como uno de los principales mecanismos nacionales y globales para poder realmente obtener esta necesaria seguridad alimentaria del futuro. Y acá hablar de la cooperación básicamente a nivel global para poder, digamos, hacer transferencia tecnológica también entre bloques y países como una manera de avanzar en la producción. Y esto sí, digamos, que de la mano de la producción, los países menos desarrollados realmente van a obtener entonces este desarrollo y esta adopción de tecnología. Con una referencia también a las pymes, que es uno de los trabajos permanentes, uno de los temas permanentes en la agenda. Malnutrición, desnutrición, obesidad, ya les comenté algo, pero bueno, tenerlo entonces muy presente en la agenda, también desde la visión de una necesidad de dietas más saludables y más equilibradas, como desafíos que también tenemos nosotros como productores de producir y en los esquemas que nos proponen de consumo nuestros principales clientes, los consumidores, ¿no? Entonces, en conclusión, la visión que tenemos es que el foro del G20 y lo que nos toca desde el B20 realmente es un espacio, un foro de líderes con un realmente peso específico muy grande en la agenda global. Se comentaron algunos números acá, digamos, más del 85% del PBI del mundo está representado en este grupo, y la verdad que para Argentina entonces es un desafío enorme poder estar incluidos en ese grupo y poder estar hoy, digamos, al frente de este desafío que nos ha demandado realmente también recursos. Yo me olvidé de decirlo al principio, pero todo esto es de trabajo enorme, todas las visitas, todo lo que vamos a hacer referido al Business 20 está financiado por las mismas entidades, está financiado por todos los sponsors, con un esquema muy transparente de financiamiento que implica que el Estado Nacional no ha puesto un peso en todo esto, ¿no? Entonces, realmente confirmar entonces este compromiso que desde la rural tenemos, pero que desde el empresariado argentino se ha asumido con mucha cariño, con mucha esperanza de realmente poder contribuir en este momento de Argentina que se está viviendo a nuestro criterio tan importante, con una visión totalmente necesaria de que nuestro crecimiento, el crecimiento de nuestros agronegocios, por decirlo, marco grande, depende de estar en el mundo. Y esto es una oportunidad, una ventana que se nos abre realmente de primer nivel, y esperemos poder cumplir entonces, como creemos que venimos haciéndolo hasta ahora, de la mejor manera posible. Así que, dicho esto, muchas gracias. Muchas gracias, Silvia y Daniel. Yo tengo dos preguntas, una para cada uno, y después le voy a dar a Alberto el cierre. Primero arranco con Silvia, ¿no? ¿Qué diferencia del resto de las reuniones de líderes que esta reunión suceda en Argentina, siendo un país agroindustrial del fin del mundo, como lo definió alguna vez el Papa, ¿no? Eso, digamos, ¿qué podemos sacar como provecho de eso, o dónde están los límites? Mira, yo entre otras cosas estuve participando en el grupo de agricultura, y lo que fue grato para la Argentina después de la reunión que tuvo lugar en Rosario en marzo es el impacto de Expo Chacra que tuvieron los productores, que tuvieron los extranjeros que vinieron a la reunión del G20, porque ver una Argentina productora con una tecnología que desconocían. De hecho, el francés se nos perdió porque se fue paseando por todos lados, estaba azorado de la maquinaria que tiene la Argentina. Yo creo que es como
bien decías, es una gran ventana para la Argentina. Esto es una gran ventana. Y es la forma también que tiene la Argentina, como decía al principio, de sentarse en la mesa de los líderes mundiales y de poder estar presente en las decisiones que después nos llegan a todos, las decisiones que se toman entre pocos países de importancia a nivel internacional y que después nos llega a cada uno como individuos, como productores, como comerciantes, entonces, desde el punto de vista de agronegocios, para mí el tema de la alimentación es fundamental. De hecho, la alimentación está ligada con el tema salud, con el tema educación. La Argentina eligió la obesidad infantil que vos mencionabas. Tenemos prácticamente en el mundo la misma cantidad de gente sin alimento que obesos. El gran desafío es producir suficiente alimento, pero que el alimento, que haya una seguridad en la obtención de los alimentos, pero que además sean alimentos no solo sustentables, sino que además puedan suplir las nuevas necesidades que tiene el mundo, porque no nos estamos alimentando de la misma manera que hace 50 años. Ese es el desafío. Creo que es un gran tema, que es una de las prioridades que eligió la presidencia argentina. La alimentación sustentable es el gran tema nuestro, ¿no? Muchas gracias. Daniel, ¿cómo se construye una declaración de líderes con, digamos, 20 miembros en una mesa, cada uno con sus intereses? ¿Cómo se llega a esta declaración de ministros y donde quede reflejada la impronta de lo que tiene Argentina en su sistema de producción agrícola, que eso es lo que queremos también, y a partir de lo que contaba Silvia, por eso me parece que la visita a Expo Agro fue clave y que los ministros estén invitados, entiendo que es a la apertura, a la ceremonia de apertura de la sociedad rural, va a ser otro impacto visual, ¿no? Pero de nuevo, ¿cómo se construye esa declaración? Y la otra pregunta, y ya pensando en el próximo encuentro de G20 o B20 que va a ser en Japón, ¿qué tenemos que hacer las organizaciones para incluir esto dentro de nuestras agendas y que no sea únicamente un tema que atendemos cuando toca en Argentina y cuando está en lugares alejados desaparece y sabemos que tarde o temprano terminan impactando en nuestras actividades y negocios? Sí, bueno, gracias. Mira, con mucho trabajo, como vos lo verás, y con persistencia, ¿no? Claramente la construcción tiene que ver con entendernos, con conectarnos, con ponerse, digamos, en la posición de los demás y tratar de entender que no va a salir lo que uno pretende 100%, sino que tenemos que también dejar espacios para los demás. Claramente, digamos, por ahí va a parecer también que salen documentos como lavados a veces en ese sentido, pero son los documentos que contienen, ustedes vieron la diversidad de países, la diversidad de economías, la diversidad de políticas que están, digamos, de alguna manera reflejados en esa cantidad de países y bueno, es la manera de construir. Apostando a algo que podrá o no estar más en vigencia, como es estas organizaciones internacionales y cuál va a ser la incidencia futura. Hay dudas muchas veces si esto sirve o no sirve para algo. Nosotros creemos que sirve, por eso, digamos, a la segunda pregunta es persistir, ¿no? Persistir y yo creo que invertir también, porque la verdad que esto es un trabajo que cuesta, pero si no persistimos y estamos atentos a esta dinámica que tiene que ver con procesos, también entender esto, nos quedamos afuera de la agenda, ¿no? Y positivamente con trabajo, con persistencia, yo creo que se van logrando meter los puntos que uno necesita que estén en la agenda, insisto, para beneficio, por supuesto, del mundo, pero también de nuestros intereses. Bueno, Daniel y Silvia, muchas gracias por la explicación. Realmente
creo que es muy esclarecedor para nosotros conocer más íntimamente todo este trabajo importantísimo que han realizado. Creo, y voy a retomar esto de tus últimas palabras, Daniel, de fuera de la agenda, ¿no? Estamos acostumbrados a una Argentina fuera de la agenda. Y la verdad que para aquellos, como en el caso nosotros desde la Alianza, desde Maizar, a través de la Alianza Internacional, sabíamos que estábamos fuera de toda discusión, ¿no? Más allá cuando sobre todo intercambiábamos información con los brasileros y los americanos, ¿no? Así que celebro, y creo que tenemos que celebrar todos el hecho de que Argentina haya vuelto a esta agenda y que pueda participar de un foro donde se busque la coordinación de las políticas mundiales, ¿no? Porque por un lado hablamos del futuro de la alimentación sustentable, pero también hablamos de las barreras comerciales. Entonces, qué bueno que se pueda escuchar la opinión de la Argentina, que tenemos mucho para decir, mucho para trabajar, y hemos sufrido tanto las barreras comerciales y creo que las vamos a seguir sufriendo, y sobre todo a medida que vaya aumentando la transformación, porque ese es el juego lamentable, ¿no? Pero creo que este compromiso que tanto de la Cancillería como de la sociedad rural han tomado para esta participación, con todas las otras asociaciones instituciones que participan, la verdad que es muy importante. Creo que tiene que ser un compromiso para todo el resto de las instituciones apoyar esto y seguir muy atentos todo este trabajo, y que esto no sea, como bien decía Alfredo, el impulso de por qué es acá en la Argentina, sino este compromiso tiene que ser muy largo y es el camino que tenemos que recorrer. Así que lo celebro y les agradezco mucho que hayan venido esta tarde y compartir en el Congreso de Maizar estos temas vitales para una futura Argentina. Así que muchas gracias. Bueno, llegamos al fin del día. Nuevamente creo que cumplimos el objetivo, superamos las expectativas y gracias a ustedes también por haber estado hasta este último momento. Esperamos el año que viene y vamos a ver dónde se hace el Maizar 2019. Con este aplauso entonces estamos por finalizado el Congreso Maizar 2018, Competitividad y Desarrollo. Agradecemos a todos ustedes por vuestra presencia, a las empresas, a los disertantes, y será hasta el próximo Congreso Maizar 2019. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, antes que Guido termine con el Congreso, simplemente quiero agradecer y hacer un reconocimiento a todo el equipo de Maizar que trabajó. Julián, 1.000.000 de gracias. Sin tu trabajo realmente esto no hubiese sido posible. Anita, estás por allá. Muchas gracias. Sabemos que compartimos nuestro tiempo con Pedrito. Gracias por el tiempo que nos dedicás y el esfuerzo. Irene, no sé si está por aquí. Pero bueno, también Maizar es un grupo chico de gente que le pone mucho espíritu, mucho corazón a este congreso, a todo este trabajo. Así que bueno, 1.000.000 de gracias y como dijo Alfredo, los esperamos el año que viene en el Congreso 2019.